Correcto, mi amigo. Estamos ubicando todo y listo. Ahí va. Ya estamos, ya estamos. Historia del Perú, República Aristocrática. Una preguntita muy importante. ¿Por qué se le denomina República Aristocrática? Profe, la palabra aristócrata tiene que ver con nobleza, profe. ¿Qué? ¿A qué en el Perú había nobleza? Bueno, como no era una monarquía, no había ni rey, ni conde, duque, marqués, ¿no? Pero lo que había era una sociedad acaudalada, una sociedad que se jactaba de sus orígenes extranjeros, ¿eh? Descendientes de los invasores europeos, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran ellos? Gente de piel blanca, ¿sí? Cuyos apellidos denotaban, de hecho, sus orígenes prácticamente extranjeros. Es la etapa de los Romaña, los Billingur, los Candamo, los Pardo, los Leguía. Pero, profe, eso de aristócrata, ¿quién le puso? El gran historiador Jorge Basadre. Pero es una forma de llamarlo, no, no significa que acá había aristócratas, porque en términos correctos no había, pues. Lo que había era gente acaudalada, gente con mucho dinero, gente que gozaba de tener grandes propiedades. Veamos aquí entonces las características. Veamos la característica política. En primer término, un partido político va a ser el partido dominante, un partido muy poderoso, el partido civil. A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Cuándo surge este partido? No surge en el siglo XX, no. Este partido había surgido en el siglo XIX. ¿En qué momento? Acuérdate, a ver, haz un esfuerzo. ¿En qué momento surgió el partido civil? Profe, el partido civil surgió en el primer militarismo. ¿Qué? ¿En serio? Cuando gobernaba José Balta, ¿te acuerdas o no? José Balta había firmado el contrato Dreyfus y los que se quedaban sin trabajo eran los consignatarios. Entonces los consignatarios estaban indignados, profesor, porque se le estaba entregando el negocio a la casa Dreyfus, una casa judío-francesa, profesor. Estaban indignados. ¿Cómo es posible? Decían que le den el negocio a esa empresa extranjera. Sí, sí, estaban indignados. Mi pregunta para todos mis queridos estudiantes es la siguiente. Entonces, ¿qué hicieron esos consignatarios como cuando se firmó el contrato Dreyfus? Profesor, formaron su partido político y le pusieron partido civil. Y el candidato fue Manuel Pardo, profesor. Se presentaron a elecciones y ganaron, ¿verdad? Todo eso es cierto. Se presentaron a elecciones y ganan. Manuel Pardo se convirtió en el primer presidente civil. ¿Ya ves? Quiere decir que el Partido Civil no era un partido nuevo. El Partido Civil había surgido en el siglo XIX en el primer militarismo, durante el gobierno de José Balta. Ya, profe, correcto. Pero ahora, en el siglo XX, era el partido más poderoso. O comenzando el siglo XX, profe, correcto. Pero era un partido elitista, un partido que excluía a la clase media, a los obreros y los campesinos. En otras palabras, era el partido de los llamados nobles o aristócratas. Mejor dicho, profe, en términos simples, profe, los pitucos. Bueno, así le pueden llamar algunos. Pero claro, fíjate, mira cómo vestían. ¿Ves esa foto? Ah, caramba, vestían como los grandes caballeros ingleses, europeos. Mira cómo vestían. ¡Qué elegancia! Bueno, ahora,
Este partido civil era un partido elitista porque excluía a la clase media, a los obreros y a los campesinos. Desde el punto de vista económico, había dependencia económica del capital extranjero. Bueno, desde que comenzó Perú su periodo de vida republicana, Perú dependía económicamente de otros países. Esto no es ningún secreto. Cuando Perú logró su independencia, seguía dependiendo de Inglaterra. Por lo tanto, comenzando el siglo XX, aún Perú dependía de los capitales ingleses. Pero es bueno aclarar que eso va a cambiar. ¿Por qué, profe? ¿Sabes por qué cambia? Porque cuando ya era siglo XX, empezaban a ingresar capitales norteamericanos. Poco a poco entraban capitales norteamericanos y con el tiempo van a desplazar a los ingleses. Pero, ¿dónde se consolida la dependencia económica a los norteamericanos? Todavía en el oncenio de Leguía. Todavía falta un poquito para eso. Pero si hablamos de comienzos del siglo XX, el Perú dependía económicamente de quién? Perú dependía económicamente de los ingleses. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Podemos decir que era una economía agrominera exportadora, ¿no? O agrominera exportadora. Si dice agro, bueno, si digo agro es porque tiene que ver con la agricultura. La caña, azúcar y algodón van a ser las estrellas, ¿ah? En serio. Estamos hablando de comienzo del siglo XX. Entonces, si a mí me preguntan, a inicio del siglo XX, ¿cuáles son los productos de mayor exportación? La respuesta es caña, azúcar, algodón. Pero ahí dice agrominera, claro, pues. Empezaron a ingresar capitales norteamericanos para el sector minero. Y Perú, como siempre, ha sido un país exportador de materias primas, ¿no? Alguna vez Perú exportó el guano, el salitre, el caucho. Ahora el mundo quería minerales y entonces venían las empresas mineras acá, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta ahí, más o menos, ¿no, Tigrillo? Más o menos. Ya. Seguimos, pues seguimos. Vamos por acá. Desde el punto de vista social, ¿qué pudiéramos destacar? A ver, hablemos de lo social. Ujú. Predominio de la oligarquía y el gamonalismo. Profe, ¿cómo es eso? Ahorita te explico. Mira, los grandes oligarcas eran personas muy poderosas. ¿A qué se dedicaban? Eran banqueros, grandes terratenientes, poderosos terratenientes, agroexportadores de caña, azúcar y algodón, a tal punto que los conocían como los varones del azúcar. Así le decían, los varones del azúcar. ¿Ya? La palabra oligarquía, para una mejor comprensión, simplemente significa gobierno de pocos. ¿Ya? Otra vez, la palabra oligarquía significa gobierno de pocos. Es que pocas familias tenían el poder o el control del país. De ahí por qué el gobierno de pocos. ¿Entiendes? Es correcto decir el gobierno de pocos, porque pocas familias tenían el control del país. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí más o menos.
Y gamonalismo, profe, ¿qué cosa es gamonalismo? El gamonal es un hacendado, pero en la sierra. Un gamonal dedicado, por ejemplo, a la venta de lana. ¿No ves que tiene pastoreo de camellos andinos? Por ejemplo, los terratenientes costeños era caña azúcar algodón, pero los hacendados de la Sierra Sur implica, pues, por ejemplo, Puno, Arequipa, Cusco, ¿no? Toda esa zona, pues, más que todo Puno. ¿Esos a qué se dedican? Básicamente, pastoreo de camellos andinos, llamas, alpacas. ¿Qué cosa negocian? Lana de llama, profe, también de... Bueno, ya con el tiempo los españoles habían traído, pues, la llama, o perdón, las ovejas, ¿no? Los carneros, profe. Entonces, ellos se dedicaban a eso, a comercializar lana de camellos y también de ovejas. Ok, pero otro detalle muy importante es que va a surgir el movimiento obrero, la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿ya? La lucha por las 8 horas de trabajo. En el mundo entero ya había empezado la lucha por las 8 horas de trabajo. Un ejemplo concreto es Estados Unidos. En Estados Unidos los obreros de Chicago habían empezado a pelear por este derecho. Y claro, el desenlace fue lamentable, ¿no? Porque van a morir, incluso van a ir a la cárcel los obreros. Sí, sí, sí. ¿Por qué, profesor? Es que antes hacer huelga podía significar que usted se vaya a prisión. Antes no estaba reglamentado la huelga como ahora, ¿entiendes? Se les conoce como los mártires de Chicago. Los van a ejecutar. Pero en serio, algo que la gente de repente no conoce es que la protesta que hicieron ellos por conseguir las 8 horas de trabajo, un 1 de mayo, ¿te das cuenta? Un 1 de mayo de 1886. ¿Alguna vez ha pasado por su cabeza y usted por qué el día del trabajo es 1 de mayo? No, en serio, hablo en serio. ¿Ah? No solamente en Perú, en gran parte del mundo, el día del trabajo se celebra un 1 de mayo. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué el 1 de mayo? ¿Por qué un 1 de mayo obreros de Chicago hicieron una protesta fuerte por conseguir este derecho de las 8 horas de trabajo? ¿Pero qué significó para ellos? Significó prisión y en el caso de algunos, muerte. ¿Pero lograron o no lograron el objetivo? Claro. Y por eso en el mundo entero, otros países como el Perú empezaron a luchar por este derecho. Porque antes, mis queridos estudiantes, se trabajaba bastante y ganaba muy poquito. Trabajabas 12 horas, 14 horas por un salario que apenas alcanzaba para la comida. No quedaba ya para educar a tus hijos, para salud, para vivienda. ¿Te das cuenta? Las personas cuando forman su familia quisieran tener una casa propia, ¿sí o no? Bueno, muchas veces heredan la casa de la familia, pero muchas veces la familia no tiene una casa propia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, como sea, juntar, ahorrar, comprarse un terrenito. Bueno, hoy día la gente se ha modernizado, la gente se compra su depa, son otros tiempos. Pero antes la gente juntaba su platita y pagaba por un terrenito, ¿no? Y pagaban, 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 hasta que ya pues era su propiedad. Pero en esa época, lo que ganaban los obreros era tan poco que apenas les alcanzaba para la comida, el sustento y punto. No quedaba para ahorrar, para educación de tus hijos. En esa época la educación era privada, era particular, no había colegios estatales. Al no haber colegios estatales o públicos, mucha gente, sus hijos no estudiaban.
Por lo tanto, la tasa de analfabetismo era altísima, superaba de lejos el 50% de la población analfabeta. Pero en serio, por eso te digo, este tema de república aristocrática es un tema fascinante, ¿ah? Porque nos permite conocer las bases o los cimientos de lo que es nuestra república actualmente. Hoy la gente habla de educación pública, estatal, ¿verdad? Pero eso no existía antes. Y no se supone que era ya una república libre e independiente. Interesante, ¿no? Bueno, sigamos analizando. Esta vez, eh, déjame contarte que había muchas formas de obtener mano de obra. Por ejemplo, había una manera que se llamaba enganche. La palabra enganche, profe, enganche, viene de enganchar, ¿cómo es eso? Ah, ya, mira, ve. Venían a un pueblo personas que decían, quiero darle trabajo a todos, ¿ah? Le doy trabajo a todos. Uy, eso suena bien, ¿ah? Es más, le pago adelantado. Uy, mira, ve. Viene ofreciendo trabajo a todos y encima dice que nos va a pagar adelantado. Ya, yo acepto, acepto. Pero espérate un momentito. ¿Qué intenciones tiene? ¿Quién viene a ofrecerte trabajo y te dice te pago adelantado? Profe, que quiere mano de obra, pues necesita mano de obra para, seguramente para las haciendas, para las minas. Lo que pasa es que te va a hacer firmar un contrato, te va a hacer firmar. Pero, profe, yo no sé escribir, ¿qué voy a firmar? ¿Qué importa? Te hace poner tu nombre con un garabato ahí, listo, ya está, ya. ¿Y qué tiene, profe? Es que si tú no cumples el contrato, ya, pues, profe, pero firma por un año. Pero si usted no sabe leer, ay. Aunque usted no lo crea, a veces les engañaba. No a veces, profe, casi siempre. Les hacían firmar, a veces no por un año, sino por dos, por tres. Y por un salario muy pobre, profe. Pero como la gente tenía necesidad de trabajar, la gente aceptaba, profe. La gente, ¿qué importa? Firmo ya, con tal de trabajar. Y estaban en condiciones de explotación. Se llama enganche porque usted al firmar un contrato, por decirlo así, en sentido figurado, está enganchado a un vínculo laboral. Mira, ve, ya hablaremos de otra forma de explotación. Estamos hablando de la República Aristocrática. Vamos a conocer ahora de cerca los diferentes gobiernos de esta etapa. En primer lugar, veremos el primer gobierno de Eduardo López de Romaña. ¿Sabías que a él le decían el varón del azúcar? Sí, a él lo llamaron el varón del azúcar. ¿Sabías que él fue el primer presidente del siglo XX? Fíjate, pues, mira, ve. De 1899 a 1903, con él comenzó el siglo XX, ¿sí o no? A ver, entonces cultura general para todos, ¿ah? ¿Qué cultura general, ah? A ver, ¿quién es el primer presidente del siglo XX? Lúcete. El primer presidente del siglo XX, profesor, es Eduardo López de Romaña. Correcto. Eduardo López de Romaña. Con él, con él se firma el primer tratado limítrofe del siglo XX. ¿Cuál fue el primer tratado limítrofe del siglo XX, profe? El tratado Osma-Villazón. Y se firmó con el país de Bolivia. El tratado Osma-Villazón. Ahora, una pregunta para ti. Actualmente nosotros tenemos alumbrado eléctrico, ¿no? Actualmente, ¿sí o no? Es más, cuando se va la luz por la zona, tú dices, oh, no hay luz, apagó. Bueno, ¿sabías tú que con López de Romaña recién se establece el alumbrado eléctrico en Lima? ¿En serio? Pero también él establece los códigos de agua y minería. Pero antes de salir del alumbrado eléctrico. Entonces, sí, en el siglo XX recién se establece el alumbrado eléctrico. ¿Cómo era antes? No sé si tú te acuerdas, yo te mencioné que Ramón Castilla, en su segundo gobierno, había establecido lo que era, claro, Castilla había establecido lo que era, pues, el alumbrado público a gas.
a gas, ¿ya? Pero Eduardo López Romaña establece el eléctrico. Ya, ahora sí, podemos pasar a otro punto. En cuanto a los códigos de agua y minería, muchos de estos señores eran terratenientes, eran oligarquía terrateniente. Así que había gente que tenía grandes propiedades, pero tremendas propiedades en la costa, sobre todo costa norte, la zona de Trujillo, Chiclayo, Pacasmayo, toda esa zona era zona azucarera, zona arrocera, caña de azúcar, ¿no? Algodón, costa, también costa, ¿no? Algodón, caña de azúcar, tremendas haciendas. El detalle es que una sola persona era propietaria de tremendas tierras. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo una sola persona va a tener tantas tierras? Y toda una comunidad trabajaba para él. Toda la comunidad, es como si poco de todo el pueblo trabaja en la tierra de ese señor. Ya, profe, se ha comprado, pero usted porque es envidioso, se ha comprado. ¿Quién dice que se compró? Muchos de ellos lo heredaron. ¿Y de quién lo heredaron? De sus ancestros, profe, ¿qué tiene malo heredar? Pero ¿quiénes fueron sus ancestros, pues? Muchas veces descendientes de los españoles. ¿Y no fueron los españoles los que le quitaron su tierra a los indígenas? ¿No fueron ellos los que le quitan su tierra a las auténticas personas que vivían en nuestro territorio? No, profe, está equivocado usted. Muchos se compraron, tenían plata y se compraron. Pero ¿cómo le puedes comprar a toda una comunidad? Que toda la comunidad vendió su tierra, ¿tú crees? Porque mucha gente estaba en condición de servidumbre y anaconas. ¿En serio? Estaban en condiciones de anaconas. Por eso que existían los grandes oligarcas terratenientes, poderosos, ¿sí o no? Tenían bastante tierras. Profe, pero también había gente que tenía sus tierritas, ¿cierto? Pero muchas veces les quitaban su tierra a los campesinos. ¿Cómo le van a quitar, profe? Y si no estoy de acuerdo, espérate, te voy a contar. Mira, tú sabes que los que estaban gobernando eran aristócratas, ya, son aristócratas. Entonces, ellos aprobaban leyes a favor de su grupo, pues. Por ejemplo, ¿no? El código de aguas. ¿Qué decía el código de aguas? Que los que debían tener control de o sea, de estos canales de irrigación, obras hidráulicas, el manejo del agua debían ser los que más propiedades tuvieran. O sea, los terratenientes, pues. Ahora te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Mira, un ejemplito simple, ¿ya? Vamos a imaginar que un señor poderoso busca a un campesino y le dice, oye, te compro tus tierras, véndeme tus tierras. No, señor, disculpe, no vendo. Esta es mi tierrita, lo único que tengo, no vendo. Pero te voy a pagar bien. ¿Qué más quieres? Con lo que te voy a pagar, te puedes comprar una casa en Lima. Te compro, pues ya. Va, te voy a pagar, te voy a ofrecer tanto, ya. ¿Qué más quieres? No, señor, disculpe, no vendo. No, esta tierrita ha sido de mi abuelito, de mi papá. Ahora son mis tierras, pero no, no vendo, señor, disculpe, ya no vendo. Ah, no vendes. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Pero ¿dónde estaba lo malo? Que como estos señores tenían el control de los canales de irrigación o de las obras hidráulicas, ahora no te doy agua, pues. Se acabó, listo. ¿Qué? ¿Cómo van a ser así tan malos, profe, por favor? En la literatura peruana y en las películas se ve eso. ¿Nunca has visto películas o literatura peruana de cómo los poderosos le quitaban su tierra a los campesinos o no le daban agua? Y si les daban agua les cobraban bien caro. Pero eso no es ficción, eso ha sido real. Ahora, mira, si tú no me crees, te voy a dar un ejemplo literario del Perú, ¿ah? Un solo ejemplo, ¿ah? Pero tú tienes para escoger hasta por gusto.
A ver, esta obra famosa, El mundo es ancho y ajeno. A ver, dime, ¿quién escribió esa obra? ¿Quién escribió la obra El mundo es ancho y ajeno? Ciro Alegría, profe, Ciro Alegría. ¿Tú sabes de qué trata esa obra? Una ideita. Profe, algo me contaron en mi curso de literatura. Ya, tienes que leer, ¿ah? Nada que me contaron. Algún día cómprate la obra y léelo. A ver, ¿qué tiempo te puede tomar leer esa obra? Exagerando 2 días, ¿ah? Exagerando, ¿ah? No, profe, yo leo pausado. Ya, pues ya, ya. 4 días ya. Lleva hasta antes, creo. ¿Ah? No, si lo quieres leer, en 2 días lo lees. Profe, si lo leo todo el día, bueno, si es que en un día lo lees. Puede ser, ¿por qué no? Esta obra, ¿de qué trata? De cómo es que una persona poderosa viene y dice, estas son mis tierras, yo me he comprado, me pertenecen. Toda la comunidad le dice, oiga, ¿cómo va a ser su tierra? Es nuestra tierra y nosotros somos una comunidad. No, señor, estas son mis tierras, yo me he comprado. Vamos a juicio. Y se van a juicio. Y esta persona corrupta soborna a los jueces y los jueces fallan a favor de esta persona corrupta y le quitan sus tierras a la comunidad, a toda la comunidad. ¿Cómo una persona va a ser dueña de todas las tierras de una comunidad? Eso es ilógico, profe. Ilógico pasó a cada rato. Por eso, pues, esta obra te cuenta cómo los campesinos buscan defenderse, todo, y el final es triste, ¿ah? El final es triste, pero te dejo con las ganas para que leas la obra, ¿ve? Justo, ¿sí o no? ¿Quieres saber cómo termina? Lee la obra, lo justo. Ya está, ya. Pero mi pregunta para todos los estudiantes ¿es la única obra que trata esos temas? No. Hay una obra que se llama Los perros hambrientos, también de Ciro Alegría. Hay otra obra muy bonita de Arguedas, pues, la obra Agua. ¿Conoces o no? ¿Por qué crees que esa obra se llama Agua? ¿Mm? ¿Por qué la obra se llamaba Agua? ¿Tendrá algo que ver con el agua y los campesinos, profe? ¿Tendrá que ver algo con sequías, con la falta de agua, profe? Mm, Literatura peruana, excelente, extraordinaria. Lean, por favor, lean, te va a gustar. Yo, la verdad, la obra que más recuerdo en mi niñez es Los perros hambrientos, de Ciro Alegría. Una obra que cuando mi hijita una vez tuvo una tarea, yo le recomendé. Le dije a mi hija, hija, haz esta obra, te han dejado de tarea, yo te ayudo. Y mi hijita hizo la tarea y lo contó ante sus amiguitos, ¿no? Sus amiguitos admirados, admirados, ¿no? Una obra bonita, una obra peruana. Ya, también te animo a que lo leas, ¿ah? Cuando puedas léelo, te va a gustar esa obra, te va a gustar, te vas a emocionar. Yo leí esa obra de niño, ya, así que cuando tengas tu tiempito, lee esas obras excelentes, ¿ah? Claro que sí. Por otro lado, en el gobierno de Eduardo López de Romaña, el auge de la agroexportación de caña de azúcar y algodón. Auge de caña de azúcar y algodón. A propósito, el gobierno anterior, ¿cuál fue? A ver, o sea, si Eduardo López Romaña estaba gobernando, antes de López Romaña, ¿quién gobernó? A ver, haz un poquito de esfuerzo. Semana pasada, ¿dónde nos quedamos? La reconstrucción nacional, ¿con quién terminaba? Con Nicolás de Piero, la profe. Correcto. Entonces, Nicolás de Piérola fue el gobierno anterior a la República Aristocrática. Creo que mencioné que Piérola establece las bases de la República Aristocrática. Por ejemplo, Piérola había cambiado la moneda. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué moneda había aprobado? eh,
Piérola. Profe, la moneda se llamaba libra peruana de oro. Excelente. La libra peruana de oro. Esa moneda estaba circulando en el momento que estaba López de Romaña. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ah? Pero la moneda fue establecida por Piérola. Y pasamos al siguiente gobernante, Manuel Candamo. Un gobierno muy breve, ya, muy breve porque el presidente enfermó y falleció. Sí, el presidente Manuel Candamo en pleno gobierno fallece. Va a morir el presidente. En su gobierno se promulgó una ley de ferrocarriles. Una ley de ferrocarriles. ¿En qué consiste esa ley de ferrocarriles? Profe, perdone, pero creo que acá hay un error. ¿Por qué error? Porque usted me contó la semana pasada que se había firmado el contrato Grace, ¿ya? Entonces, si se firmó el contrato Grace, profesor, usted no me dijo que Perú había entregado los ferrocarriles por 76 años, ¿cierto? No, pero profe, estos son los ferrocarriles. Un momentito, Perú le había dado los ferrocarriles para que lo administre, no lo había regalado. Perú no les había regalado ferrocarriles. Ellos tenían derecho a administrarlo por 66 años. Ya ve, profe, igual. Si los ferrocarriles lo administraban los ingleses de la Casa Grace con la Peruvian Corporation, ¿para qué promulgó este señor una ley de ferrocarriles? Para ampliar la red ferroviaria. Eso podía ser el Estado peruano. ¿Y para qué quería ampliar la red ferroviaria si eso estaba en manos de los ingleses, profe? Espérate, pues espérate. Lo que ocurre es que ahora había centros mineros. Entonces, ¿qué cosa querían las empresas mineras? Que los ferrocarriles puedan sacar sus minerales. ¿Qué más querían los terratenientes oligarcas? Que los ferrocarriles puedan sacar sus productos. Ah, ya. ¿Querían usarlo como medio de transporte esos señores? Por supuesto. No olvides que Manuel Candamo también era del Partido Civil y de hecho estos señores daban medidas a favor de su grupo, pues sus grupos políticos, su clase social, ¿no? Pero una obra que no podemos dejar de mencionar es el tranvía Lima Chorrillos, que, profe, pero usted me ha contado que Ramón Castilla había construido ferrocarriles. Está bien, pero una cosa es un ferrocarril, otra cosa es un tranvía. El ferrocarril Lima-Callao lo hizo Ramón Castilla. El ferrocarril Lima-Chorrillos también lo hizo Castilla, segundo gobierno. O sea, en el primer gobierno Castilla hizo ferrocarril Lima-Callao. En su segundo gobierno hizo el ferrocarril Lima-Chorrillos. ¿Está bien o no? Pero este es un tranvía. Un tranvía es algo que circula por la ciudad, vía eléctrica. No son 4 o 5 vagones, es un vagón nomás. Y la gente se subía y vamos, ¿sí o no? En esa época no había tanta movilidad como hoy día, pe campeón. Hoy día tú tienes tantas opciones para transportarte. Digo tantas, ¿por qué? Porque en mi época no había tanto. En mi época, cuando viajábamos, te subías a un bus y colgado viajabas. ¿Ah? El bus estaba lleno, nada, colgado, el cobrador ahí colgado también. Pero en serio, ahora pues tienes cualquier cantidad de movilidad, ¿no? Entonces por eso es que la gente pues hoy día escoge o tiene opción. La gente tiene su carro propio también, ¿no? Su auto, bueno. Pero a inicio del siglo XX, el tranvía Lima Chorrillos fue la sensación. Pero como todo el mundo quería transportarse rápido, todo el mundo quería subir. Ahí estaba la pugna por subir al tranvía. A ver, brevemente. El señor Manuel Candamo fallece, ya el presidente enfermó y falleció, y lo va a reemplazar un tiempo un señor llamado Serapio Calderón. Repito,
Lo reemplazó un señor llamado Serapio Calderón. Brevemente, su gobierno fue un gobierno de transición nomás porque él convocó elecciones y entonces daba inicio al primer gobierno de José Pardo. O sea, salió Manuel Candamo, entró Serapio Calderón, convocó elecciones y es elegido José Pardo. ¿De acuerdo? Entonces lo de Serapio Calderón fue solo algo momentáneo, nada más, momentáneo. Estamos en el primer gobierno de José Pardo. José Pardo, hijo del fundador del Partido Civil, pues Manuel Pardo, ¿sí o no? Su padre fue Manuel Pardo. Cuando gobernó José Pardo, la primera medida fue muy importante: la educación primaria gratuita y obligatoria. Esto realmente era una obra que pasaría a la historia. Claro, esta obra pasaba a la historia. ¿Por qué, profesor? Porque gracias a esta obra, mucha gente iba a poder educarse. No te mencioné al comienzo de la clase que antes la educación solo era educación particular o privada. Ahora, antes la educación, si no era estatal pública, ¿quién lo manejaba? Esa es una buena pregunta. Si la educación antes no era estatal o pública, ¿quién manejaba la educación? La educación la manejaban las municipalidades. ¿Eh? Claro, los municipios. La educación estaba a cargo de la municipalidad. Pero los colegios que había eran colegios privados. Profe, disculpe, había colegios parroquiales. También eran particulares, pues. Será parroquial, pero también tenías que pagar. Hasta ahora hay colegios parroquiales, pero que acaso es gratis. Es que en esa época no había educación gratuita, solo particular. Ya, tú querías que tu hijo esté en un colegio religioso, bueno, pues tu decisión. Pero ese colegio, al igual que el resto, cobraba. Eran colegios particulares. Así que Pardo lo que va a hacer es quitarle a los municipios el control de las escuelas. ¿De acuerdo? Así que ahora las escuelas estaban a cargo del Estado. Eso implicaba, uno, implicaba contratar profesores, construir escuelas, carpetas, mobiliario escolar, material educativo para que estudien los chicos, incluso alimentarlos, su desayuno escolar. Pero ¿qué cosa crees? La educación pública no es tan sencilla. No es cuestión de decir, ahí está el colegio, vayan a estudiar y punto. No, pues, hay que pagarle a los profesores. Hay que brindar todo lo que necesite el estudiante, su material educativo, ¿sí o no? El ambiente tiene que estar acorde, adecuado, las carpetas, los baños. Así que el trabajo que iba a realizar José Pardo era un trabajo arduo. Solo que hay una pregunta que no me cuadra, profe. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Si ellos eran aristócratas, eran nobles, estaban interesados en educar al pueblo. Ajá, esa es una buena pregunta. El mundo avanzaba y todo se desarrollaba. Tu obrero te era útil si es que al menos sabía nociones básicas de lectura y aritmética. Imagínate que tú le querías encargar a un obrero una tarea específica. A ver, quiero que hagas tal cosa, tal cantidad. Para prepararlo, estos son los insumos que vas a usar. Acá está la lista. Estos son los porcentajes que debes agregar. Listo.
¿Qué te parece? ¿Tú le puedes dar instrucciones específicas a alguien que no sabe leer y escribir? Tal medida, tal cantidad, tal porcentaje. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos se dieron cuenta que era muy importante que capaciten al menos a la clase obrera. Pero, profe, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los obreros eran hombres adultos con familia. ¿Acaso iban a volver al colegio ellos? En todo caso, los que se iban a beneficiar eran sus hijos. Pero ellos, no creas, resulta que el gobierno dijo que todo obrero que quiere estudiar puede hacerlo en turno nocturna o la noche. Por lo tanto, para algunos obreros iba a significar tener que ir a estudiar en las noches. Si alguna vez tú has tenido algún curso en el turno noche, de repente sabes lo difícil que es para un obrero llegar de trabajar y estudiar. Es bien complicado. Yo hice mi cuarto año y quinto año de universidad ya en la noche. Claro. En San Marcos lo bueno, en San Marcos hay turno mañana y turno noche. Sí hay, claro. Algunos quieren el turno noche porque dicen que en el día quieren dormir bastante. No te pases, ¿qué es eso? Algunos estudian el turno noche porque en el día trabajan y de ahí del trabajo corriendo a estudiar. Complicado, profe, sí es complicado. Porque cuando tú llegas a estudiar, ya el cuerpo necesita descansar, ¿sí o no? Profe, te gana el sueño, profe. Sí, pues, pero tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Si no, no vale la pena. Si vas a ir solo para estar durmiendo, ¿qué sentido tiene, no? Pero los obreros también podían estar en la nocturna, ya. Y ahora les voy a hablar de una señorita que pasó a la historia. Ahí está su nombre, María Trinidad Enríquez. Ella pasó a la historia. ¿Sabes por qué? Porque es la primera mujer que ingresó a la universidad. No, 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 no. No vayas a pensar que ella postuló como todos. No fue así. Antes no estaba permitido que las mujeres vayan a la universidad. No estaba permitido, señor. ¿Qué? No, no estaba permitido. Por lo tanto, si una mujer quería ser universitaria, se quedaba solo con las ganas nomás. ¿Por qué, profe? No estaba permitido, pues. ¿Pero por qué? Pues, profe, no es justo. Tiene razón, no es justo. Así que ella le escribió una carta al presidente y le dijo, señor presidente, yo quiero ser universitaria, quiero ser abogada, quiero que me den permiso para ir a la universidad. ¿Qué cosa? De verdad. María Trinidad Enríquez le escribe una carta al presidente donde le dice que ella quiere ir a la universidad. El presidente José Pardo se conmovió porque la señorita María Trinidad Enríquez le dijo, yo quiero ser abogada. Pero vuelvo a repetirte, en esa época no estaba permitido que las mujeres vayan a la universidad. José Pardo dijo, está bien, está usted autorizada para estudiar Derecho en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en el Cusco. Ella fue la primera, luego vendrán muchas mujeres, pero gracias a esa carta que le escribe el presidente pidiéndole estudiar en la universidad, hoy las mujeres estudian en la universidad. Hoy las damas no solo destacan como buenas profesionales, cuidado caballeros, lo digo con respeto y cariño, a veces los caballeros no acaban la carrera, a veces se quedan quinto ciclo, sexto ciclo, octavo ciclo. Todavía dicen, me falta un curso y apruebo, dice. No acaban la carrera. Eso no está bien. Claro que hay muchas circunstancias, ¿no? A veces hay situaciones que hacen que la persona deje de estudiar un tiempo.
pero la carrera tiene que terminarse. Claro. Si estudiaste 8 ciclos, te faltan 2 nomás, pues termínalo. Haz un esfuerzo, termina. Y a veces hay caballeros que dicen, no, ya me enamoré, me casé, tuve mi hijo, ya no puedo estudiar, ya mejor trabajo nomás, dicen. ¿Ve? Pero muchas damas acaban su carrera, sacan su título, su maestría, su doctorado, se siguen capacitando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por lo tanto, María Trinidad Enríquez pasó la historia por haber sido la primera mujer que entró a la universidad y abrí las puertas para que muchas damas puedan hacerlo. Y hoy muchas damas están destacando, sobresaliendo en sus profesiones. Desde aquí, un saludo para todas las señoritas que se esfuerzan bastante, por supuesto. Y a los caballeros simplemente decirle que no deben dejar de estudiar. Hay que estudiar siempre, ¿eh? Y acabar la carrera, que es lo más importante. Eso que me quedé en octavo ciclo, me falta un curso, ya pues hay que terminarlo, es lo correcto. Listo. ¿Sabías tú que cuando estaba José Pardo se establece el primer gremio obrero, el primer sindicato de obreros, la Federación de Panaderos Estrella del Perú? ¿Qué? Claro, la Federación de Panaderos Estrella del Perú. ¿Sabías que es el primer movimiento obrero que va a empezar a luchar por las 8 horas de trabajo? Ya te conté hace un rato de los mártires de Chicago, aquellos que pelearon por conseguir las 8 horas de trabajo en Estados Unidos, los mártires de Chicago. Pues ahora el Perú también tenía obreros que se organizaron. Mira, ¿qué eran? ¿Federación de qué? De panaderos, panaderos. No dice Federación de Médicos, Contadores, Ingenieros, no dice, dice panaderos. ¿Por qué son obreros, profe? Claro. Entonces, estos logros laborales los van a llevar a cabo la gente más modesta. ¿Qué cosa crees? ¿Que ser panadero es fácil? Por favor, pobre panadero. Cuando nosotros estamos durmiendo, el panadero está trabajando, ¿sí o no? El pan tiene que salir mínimo, mínimo 5 de la mañana, mínimo. No, o diré máximo, ¿no? Máximo, porque ya a las 5 de la mañana yo veo que los panes están que lo llevan a otro sitio, no vienen a recoger para la panadería. Y a veces he salido a comprar pan por mi zona, se quería temprano el pan, 5:30. No, todavía no hay panerías abiertas. Panería está abriendo todavía 10 para las 6, un cuarto para las 6. Franco, te digo, a ver, hablo de mi zona, hablo de mi zona. La panería que abre más temprano está a 4 cuadras de mi casa, más o menos 4 o 5 cuadras, y abre 10 para las 6, o un cuarto para las 6, Franco. Pero lo que yo sí sé es que esa panadería ya temprano está atendiendo a lo que son, pues, vienen a comprar cantidades, ¿no? A ellos los atiende, pe, porque ellos tienen que llevar seguro para sus restaurantes, supongo, ¿no? Bueno, los panaderos se organizaron y formaron el primer sindicato conocido como la Federación de Panaderos Estrella del Perú. También se va a crear el Instituto Histórico del Perú, la llamada Caja de Depósitos y Consignaciones, que hoy día es el Banco de la Nación, ¿ya? En aquel entonces se llamaba Caja de Depósitos y Consignaciones, pero hoy día se llama Banco de la Nación, por si acaso, ¿sí? Muy bien. Y ahora pasamos a otro punto ya. Leguía, no. Leguía es todo un personaje.
Cada vez que Leguía gobernó, firmó tratados limítrofes. Y cada vez que firmó tratados, Perú perdió territorio, profe. Ese es el problema con Leguía. Cada vez que firmó, Perú perdió territorio. Ya, profe, ¿cómo va a ser eso? De verdad, de verdad. Por ejemplo, Leguía firmó el tratado Polo Bustamante con Bolivia, ¿ya? Ese tratado implicaba, pues, que Perú cediera ciertos territorios, pero Leguía decía, esa era su forma de pensar, que lo más importante es definir la frontera, decía. Si definimos la frontera una vez, nos evitamos guerras futuras. En el futuro no va a haber conflictos, decía. No va a haber conflictos porque, según él, ya pues, definiendo las fronteras no habría guerra ya. Solo hay una cosita que reclamarle. Está bien, señor, la idea no es mala, pero la pregunta es, ¿por qué Perú tenía que entregar o ceder territorio? No, que era necesario definir las fronteras. Bueno, con Brasil, Tratado Velar de Río Branco. Pero, profe, si Perú ya había firmado con Brasil ya, en la época de Chinique, ¿te acuerdas? El Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en la época de Chinique. Perú ya había firmado ya, y ese Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, de alguna forma, para 1909, al firmarse el Tratado Velar de Río Branco, se seguía todavía de alguna forma cediendo ciertos territorios a Brasil. El dato curioso es que con Brasil no hemos tenido guerra, es cierto, no hemos tenido guerra con Brasil, pero con Brasil es con quien más territorio ha cedido el Perú. Pero no te miento, Perú con Brasil no ha tenido guerra, señores, pero es el país al que más territorio le ha cedido. Ah, ¿no me crees? Pregúntale a tu profe de geografía. Profesor de geografía, la vez pasada el profe de historia de Perú nos ha dicho que Perú nunca ha tenido guerra con Brasil y que Brasil es el que más territorio le hemos dado. ¿Cierto? ¿No quise ese profe? A ver qué te dice. Porque tu profesor de geografía sabe bien que es así. Perú ha tenido guerra con Chile, ¿no? Y claro, perdió territorio con Chile. Pero con Brasil nunca hemos tenido guerra. Y es territorio que hemos entregado. Toda la negociación, por ejemplo, Echenique les da territorio con el Tratado de Herrera de Ponte Ribeiro. Ahora le guía, según él, para definir la frontera, hay que ceder cierto territorio, pero ya definimos la frontera. Pero claro, ¿era conveniente para quién? Bueno, un grupo de pirolistas. Digo pirolistas porque Nicolás Pirola ya era un hombre muy mayor, ya, ¿no? Pirola estaba jubilado ya. Pirola se ve retiró de la política ya. Pero sus seguidores, entre ellos sus parientes, su hijo, su hermano, todavía estaban activos políticamente. O sea, aunque el líder, fundador, Nicolás Pirola, podemos decir, ya estaba retirado, su hijo de Pirola y su hermano llevan a cabo un intento de golpe de Estado contra Leguía. Así que irrumpieron en Palacio, lo sacaron por la fuerza a Leguía, lo llevaron a lo que, no sé si tú conoces, donde está el Congreso de la República es de la Plaza Bolívar, ¿no? Ahí le dicen, firma tu renuncia, lo llevan a Leguía, firma tu renuncia, no, no firmo, firma tu renuncia, no firmo, señores. Claro que en ese momento el presidente estaba presionado, secuestrado, ¿no? Pero al rato llegó las fuerzas del orden, rodearon toda la zona, llegaron a rescatar al presidente, pe. El ejército, ¿sí o no? Uy, uy, uy. Los peronistas al verse rodeados corrieron, vamos, nos dijeron. Claro, las fuerzas del orden rescataron al presidente y el presidente Leguía no firmó nada. Claro que los periodistas ahora tenían que afrontar la justicia, ¿no? Ahora, pues, tenían que afrontar la justicia. Pero
muchos empezaron a decir, el presidente Leguía ha mostrado tener un gran carácter porque él dijo, no firmo, pase lo que pase, no firmo. Y así que aunque tú no lo creas, en el gobierno de Leguía se celebraba el Día del Carácter. ¿Qué? De verdad. Día del Carácter, sí, porque decían que el presidente Leguía había demostrado ser muy valiente, un gran carácter. Mira, ve. Por otro lado, Perú tuvo un combate con los colombianos. Se conoce como el combate de la Pedrera. El presidente Leguía le encargó al teniente coronel Óscar R. Benavides. Claro que sí. ¿Y quién ganó ese combate? Lo gana Perú. Pero hizo respetar sus territorios. Los colombianos querían entrar al territorio peruano, ¿no? Así que fueron replegados. Es por la zona del Caucho, ¿no? Querían entrar al territorio por la zona del Caucho, nada. Perú rechazó a las tropas colombianas. Sin embargo, Leguía va a experimentar el primer paro general obrero de nuestra historia. El primer paro general obrero en 1911 lo van a llevar a cabo otra vez obreros textiles, pero de Vitarte. Atención, atención. Los obreros textiles de Vitarte llevan a cabo el primer paro general de nuestra historia. ¿Sí? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué llevaron a cabo su paro? Porque querían conseguir las 8 horas de trabajo, pensiono. Ahora, Leguía les dice que no es posible darles todavía las 8 horas de trabajo. No es posible. Así que Leguía habló con el Congreso. En el Congreso había un diputado llamado Matías Manzanilla, que ya había presentado un proyecto ya. Sí, había presentado un proyecto. El proyecto de Matías Manzanilla era el proyecto, la famosa cuestión obrera, aprobar la ley accidente de trabajo. O sea, Matías Manzanilla y muchos congresistas de la época dijeron, ya es tiempo de que hagamos algo por los obreros. No puede ser que no se haga nada. Los obreros no están protestando por las puras. Los obreros quieren las 8 horas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces en el Congreso dijeron, al menos hay que darle, al menos, una ley de accidente de trabajo. Es así que hablaron, sí, hablaron con, claro, claro, hablaron con Leguía y Leguía anunció que se aprobaba esta ley de accidente de trabajo. Es que antes, si tú trabajabas y te accidentabas, no creas que te iban a auxiliar, te iban a pagar tu hospitalización. Antes es que no estaban obligados, pe, no estaban obligados. Ahí está el detalle. ¿Te das cuenta? Así que al final los obreros aceptaron, pues, ¿no? Que van a, o sea, van a tener que aceptar que todavía no les dan las 8 horas de trabajo,
pero al menos una ley de accidente de trabajo que les protegía, ¿no? En caso hubiera un accidente, porque antes pues sus empleadores no estaban obligados a atenderlos. El siguiente gobernante es un gobernante famoso, es Billinghurst. Billinghurst llega al poder con una propuesta interesante. A él le pusieron como apodo apelativo el pan grande. ¿Por qué? ¿Por qué el pan grande? Yo simplemente les digo a todos ustedes, cuando él era candidato, él empezó a decir, pues, cuando da un discurso en un meeting, ¿no? Si votan por mí, yo prometo que mi gobierno habrá el pan mucho más barato, pero será un pan grande. Y la gente empezó a aplaudirle, la gente le aplaudía. Vive el pan grande, vive el pan grande. Y él tuvo que cumplir su promesa, porque ahora aprobó la ley general de huelga, ¿sí o no? Curiosamente, Billinghurst es el que aprueba la jornada de 8 horas de trabajo para los obreros de Arsenal. Claro, ¿ves esa fotografía? En esa fotografía se ve, o sea, es un meeting, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí se ve un pan grande, ve, y dicen, esto será 5 centavos si gana Billinghurst o si sube Billinghurst. Un pan grande, ve. Y ponen un pan chiquitito, y dicen, esto será 20 centavos si sube Spíaga. Spíaga era el candidato rival, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el detalle. Él ganó con esa propuesta, pero ahora da las 8 horas de trabajo por el muelle de Arsenal. Uy, el Congreso estaba molesto, todo. Y él dijo, "No quieren sacar el poder, quieren sacarme el poder, no se preocupen. Vamos a hacer un plebiscito donde ustedes como pueblo van a decidir golpe de Estado. ¿Qué? Golpe de Estado, lo sacaron a Billinghurst. ¿Quién? Benavides. Benavides toma el poder, ¿de acuerdo? Cuando Benavides entró al poder, de forma coincidencia, empieza la Primera Guerra Mundial. Él convoca elecciones y ¿quién llega al poder? José Pardo. Segundo gobierno de José Pardo. ¿Estamos? Ahí está, mira que José Pardo. Como el mundo estaba en guerra, crecen las exportaciones, ¿ya? Crecen las exportaciones. Y también va a ocurrir una rebelión. Ruby Maki, cuyo nombre verdadero era Teodomiro Gutiérrez Cueva, se subleva en Puno. Y se subleva contra los laneros, pues, los laneros del sur, contra ellos, los grandes gamonales, ¿no? Laneros. Él dice, no tienen que devolverle su tierra a los campesinos, ustedes le quitan su tierra a los campesinos. Ruby Maki o Teodomiro Gutiérrez Cuevas fue encerrado, lo mandaron a prisión, pero con el tiempo logró escapar, dicen, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el hecho más importante del gobierno de Pardo? Que establece la jornada de 8 horas de trabajo a nivel nacional. Atención, con José Pardo se establece las 8 horas de trabajo para todo el Perú. ¿Ya? ¿Qué te parece? Los obreros ahora estaban contentos porque habían conseguido su objetivo. 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. Repito, 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción y 8 horas de descanso. Así decían. El día debe dividirse en tres. 8 horas para trabajar, 8 horas para instruirse y 8 horas para descansar.
¿Qué te parece? Qué interesante, ¿no? Ah, pero va a haber elecciones. Gana Leguía. El partido civil por ahí tramaba no dejar que juramente Leguía. Leguía dio golpe de Estado. ¿Sabías tú eso? Aunque Leguía había ganado las elecciones, Leguía da golpe de Estado y comienza la República Aristocrática. Pero, perdón, el oncenio. Con Leguía comienza el oncenio. La otra semana lo veremos. Dejamos de compartir, dejamos de compartir. No se preocupe, ahora hablaremos un poquito más de Rumi Maki dentro de un rato, ¿sí? Muy bien. Qué bueno que hemos podido tener nuestra parte teórica. Ahora vamos a entrar a el momento de practicar. Así que están invitados a enviar sus respuestas. Y ya sabes que siempre al final escuchamos o contestamos las preguntas que ya están planteando algunos. Al final contestamos todas sus dudas sobre el tema o temas anteriores. A ver, momento de practicar. Ejercicios y resolución. Momento de practicar. A ver, pregunta 1. La oligarquía del sur andino durante la Primera Guerra Mundial acumuló grandes riquezas por la exportación de... A ver, ¿cuál será? Piensa bien, dice oligarquía del sur andino. Zona sur, dice, zona sur. Lana, lana, ¿ya? Lana. Pregunta 2. Aconteció en la República Aristocrática, ¿qué cosa? Aconteció en la República Aristocrática. Mira, ahí está lo que se conoce como el incidente de la corona. Te voy a contar, ¿ya? Justo en la época de José Pardo se había mandado a hacer un monumento conocido como la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Pero ese monumento se inaugura cuando estaba en Leguía. ¿Ya? Entonces, resulta que cuando se inaugura el monumento, la cripta a los héroes de la Guerra del Pacífico que gobernaba Leguía, llegaron delegaciones de diversas partes de América, del mundo, a dejar algunos presentes, unas ofrendas, ¿no? Y también asistió Chile. Cuando asiste Chile, más de uno empezó pues a protestar, ¿no? No se vio bien que Chile venga a dejar una ofrenda, una corona de bronce, ¿no? Porque muchos decían Chile fue el responsable, ¿no? De esas muertes en la guerra. Los chilenos dijeron que no debía mantenerse el rencor, el resentimiento por mucho tiempo, que ya se supone que vivíamos en paz. Pero otros peruanos dijeron, sí, pero están en Arica, ¿cuándo va a regresar al Perú? Ustedes están demorando el plebiscito, están poniendo pretextos. Es más, los peruanos de están en Arica son maltratados, sufren. Ustedes vienen a dejarnos una ofrenda cuando los peruanos de Tacna aún están cautivos. ¿Cuándo van a devolver Tacna? A eso se le llama el incidente de la corona. ¿De acuerdo? La letra A. 3. El establecimiento de la libra peruana de oro fue una característica de la política monetaria de qué gobierno. ¿De qué gobierno? La libra peruana, yo te conté, lo había establecido ¿quién? Nicolás de Pirola, ¿sí o no? Claro, Nicolás de Pirola. David, Nicolás de Pirola. Está facilita la 4. Serapio Calderón
más 4. Será porque Calderón solo gobernó un tiempito, ¿no? Transitoria o provisoria, porque había muerto Manuel Candamo, pues. ¿Sí o no? Había fallecido Manuel Candamo, por lo tanto la C. 5. El Partido Civilista fue el de mayor trascendencia durante la República Aristocrática, pero este partido fue fundado durante... El Partido Civilista fue el de mayor trascendencia durante la República Aristocrática, pero este partido fue fundado durante... Vamos, vamos, vamos. Sí te conté. El Partido Civilista fue fundado durante él. Vamos, vamos. La respuesta, primer militarismo. Voy a dejar de compartir, ¿ah? Dejo de compartir, dejo de compartir. Excelente. Veo que están enviando sus respuestas. Muy bien. Excelente, excelente. Seguimos, seguimos, entonces seguimos. Seguimos, seguimos. Ya. 6. El Tratado de Conversión Fluvial con Brasil de 1851 se reafirmó con qué tratado durante la República Aristocrática. Ya, ese Tratado de Conversión Fluvial, lo que te mencioné, el época Echenique, Herrera da Ponte y Ribeiro, se ratifica de alguna forma con el Tratado Velar de Río Branco, la E. El Velar de Río Branco, es con Brasil, pues. ¿Está bien? La E, Velar de Río Branco. 7. Vamos con las 7. Vamos, vamos. 1914, ahí estaba Billinghurst, pues. Cuando Billinghurst había aprobado las 8 horas de trabajo para los obreros de Dársena, y el Congreso estaba molesto, pero no ve que eran civilistas, eran oligarcas. Y Billinghurst dijo, me quieren sacar el poder, voy a llamar un plebiscito para que el pueblo haga el pueblo opine. Nada, golpe de Estado. Lo sacaron el poder. Sí, sí. El golpe de Estado contra Billinghurst, la C. El golpe de Estado contra Billinghurst. Número 8, número 8. El primer triunfo parcial de los gremios y sindicatos en los reclamos de la jornada de 8 horas de trabajo se dio durante el gobierno de quién. A ver, acuérdate. ¿Qué gobierno? ¿En qué gobierno? Guillermo Billinghurst. ¿Por qué, profe? Porque Billinghurst aprobó por primera vez las 8 horas de trabajo para los obreros del Callao, pe. Para los obreros de Dársena, nacional. Por lo tanto, B. Guillermo Billinghurst, la B. Vamos a la 9, vamos a la 9, la 9. Vamos a la 9. ¿Quién será? Ve la 9, piensa, piensa la 9. El gobierno que estableció la Caja de Depósitos y Consignaciones hizo erigir monumento a Coronel Bolognesi, el de la Educación. Allá, pues, profesor, ese es José Pardo. José Pardo, correcto. José Pardo es la respuesta. La última, el llamado día del carácter. A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué consejo leía? Acuérdate. Leía y dijo, no firmo. Me quería obligar a firmar, ¿no? Su renuncia, pues. Él dijo, no, no firmo, señor, no firmo.
Llegó el ejército y lo rescató, ¿no? La respuesta es la C. Se refiere al no firmo Leguía. Claro, querían que renuncie, ¿no? ¿Cómo va a renunciar? Dijo, yo no firmo, señores. La C de campeón, ¿ya? La C de campeón. Hasta ahí es el momento de practicar. Ahora dejo de compartir y pasamos al momento de preguntar. ¿Está bien o no? Pasamos al momento de preguntar. Y como ya veo acá algunas han mandado sus respuestas. Yamir Steven Chambi, gracias, campeón. Brié Rosario, Brisa Yanira, Fabiana, Fabiana Micalea, Brenda Xiomara, Silvia Lice Quispe, la amiga Tanya Beatriz Paucar, Enzo Aymar, claro. Gracias, Carol. Ahora sí, con mucho gusto te contesto. Carol me escribe una pregunta. Dice, profe, no lo escuché muy bien sobre la rebelión de Rumimaki. Ya. Rumimaki uno se subleva en Puno. Puno. Ya. ¿Quién gobernaba? José Pardo. Segundo gobierno. ¿Por qué se subleva Rumimaki en Puno? Estaba contra los gamonales laneros, esos que tenían bastante llamas, alpacas, ovejas, carneros, ¿no? Dedicaban el negocio de la lana, pero como necesitaban tierras para pastoreo, le quitaban su tierra a los campesinos, pues. Entonces, ¿por qué se revela Rumimaki? Porque quiere que le devuelvan su tierra a los campesinos. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Su nombre verdadero era Teodomiro Gutiérrez Cueva. La autoridad lo arrestó y lo mandó a la cárcel. ¿Cuál? Va a la cárcel. Pero al poco tiempo logra escapar y desapareció de escena, en serio. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Ahora nos dice Enzo Aymar Salazar, ¿qué eran los gamonales? Es una buena pregunta, mi amigo Enzo. Gamonal se refiere a los hacendados de la sierra, amigo Enzo. Los hacendados, pero de la sierra, porque había también hacendados en la costa, pero eran terratenientes oligarcas en la costa. Pero en la sierra, a los hacendados les decías gamonales. Esos gamonales se creían algo así como señores feudales. Tenían un montón de siervos agrícolas y de verdad, como si fuera feudalismo, los explotaban todos a los siervos. En serio. Con mucho gusto. Aquí tenemos una pregunta excelente de Tanya Beatriz. ¿Cómo el Partido Civilista resurgió? Esa parte no la escuché. Es que Pierola, a ver, vamos a recordar, ¿no? Hubo una guerra civil en la que Pierola saca del poder a Cáceres, pero Pierola era del Partido Demócrata y sus aliados eran el Partido Civil. Ojo, para sacarlo a Cáceres se une el Partido Demócrata de Pierola y el Partido Civil de José Pardo. Eran aliados. Entonces, toma el poder Pierola, Pierola gobierna y ahora Pierola le va a ceder el poder al Partido Civil, pues. Siglo XX es Partido Civil. Eran aliados, pues. ¿Te das cuenta? De esa forma va a resurgir como preguntas. ¿Está bien o no? Gracias, están ya. Oh, ya, ya, ya. Maricielo me pregunta, profesor, ¿podría repetir por qué lo sacaron a Guillermo Billingham? La verdad de todo es que la oligarquía civilista o los terratenientes oligarcas estaban molestos porque Billingham, uno, aprobó la Ley General de Huelga. Ahora era legal hacer huelga. Y dos, Billingham aprobó las 8 horas de trabajo para los obreros del Callao, de Muelle Dársena. Eso hizo que estén molestos. Entonces, el Congreso, donde estaba el Partido Civil, estaba moviendo ahí para ver si una vacancia, algo, lo sacamos a Billingham, estaban tramando algo. Entonces Billingham empezó a decir al pueblo, me quieren sacar el poder, ese Congreso, ¿cómo yo apoyo al pueblo? De alguna forma, Billinghurst aceleró su salida. ¿Por qué? Porque Billinghurst dijo, yo voy a convocar un plebiscito, que el pueblo decida, a ver qué opina el pueblo. Cerramos el Congreso, si no, ¿qué cosa? El Congreso se pone de acuerdo con los militares, golpe de Estado. Chao, Billinghurst. Y así lo sacaron. Ya, Maricielo, gracias.
Ah, claro, pues Jonathan. Jonathan Reader pregunta, profe, quisiera que me explique esto del el triunfo parcial de 8 de trabajo y comparo definitivamente. Claro, pues. Es que mira, ve, con Billingham solo se estaba aplicando a un grupo, a los obreros del muelle de Arce de Callao, solo a ellos. Como Pardo lo establece para todo el Perú ya, para todos. Ahí está la diferencia, Jonathan. Parcial, ¿qué significa? Solo un grupo, pues. ¿Te das cuenta, no? No es total. Por eso, Billingham le está dando los 8 horas de trabajo solo a los obreros del Callao, obreros portuarios del muelle de Dársena. Pero ya el presidente Pardo dijo que era pues para todos. ¿Sí? Carol, la otra semana vamos a estudiar el oncenio. Fueron 11 años de gobierno de Leguía. De ahí por qué se le llama el oncenio. Fueron 11 años de gobierno. Pero eso nos corresponde la próxima semana. Así que no te preocupes, Carol. La próxima semana vas a aprender el oncenio. Claro, lo que dice Tangi es correcto. Billingham solo aprobó para los obreros del Callao las 8 horas de trabajo. A eso nos corresponde todavía la próxima semana. Bueno, mira, de alguna forma se dice que ya Pardo había establecido, pero quien lo pone en la Constitución de manera general es Sánchez Cerro, Jonathan. Cuando veamos tercer militarismo con Sánchez Cerro, ahí vamos a analizar con más detalle este asunto de la libertad de cultos, porque eso aparece en la Constitución del año 33. Aunque ya en la República Aristocrática lo habían mencionado, ¿no? Sí, en el segundo gobierno de Pardo se menciona, pero vuelvo a repetirles, donde aparece de forma definitiva en una constitución es la del 33 de Sánchez Cerro. ¿Ya? Bueno, Carol Celeste dice, Billingham cumplió al final esa propuesta del pan grande. Quiero aclarar, señorita Carol, que son medidas populistas. Medidas populistas son medidas para ganar votos, ¿no? O sea, en esa época los candidatos como Billingham, para ganarse a la población, ganar su aprobación, apeló a algo tan sencillo como el pan, algo tan común. Dijo que hasta el más pobre comería pan grande y barato. Eso solamente era una medida populista, no es como que alguien te diga va a bajar el precio del gas o va a bajar esto, entonces la gente se emociona, ¿no? Y dice ya voto por él. Otra cosa es que se cumpla. ¿De acuerdo, Carol? Son simplemente propuestas populistas, intención ganar votos nada más. O ya, Ariel Mauricio, estaban los Pardo, estaban los Billingham, los Romaña, López de Romaña, los Billingham, los Candamo, es que esos son gente poderosa, pues son los aristócratas de la época, los Aspíllaga, ¿ya? Los aristócratas. La London Pacific llegó al Perú cuando todavía estaba Cáceres, Jonathan, es una empresa petrolera. Luego la London Pacific le vende su propiedad a la IPC, que es una empresa petrolera norteamericana. Justamente con Leguía en el oncenio va a haber un problema sobre eso que la otra semana explicaremos. Nicolás Arias Loaiza hace un comentario, lo respetamos mucho. Inglaterra no peleó, pero Inglaterra apoyó militar y financieramente a Chile, ¿de acuerdo? Otra cosa son las empresas salitreras. No, no es ningún secreto, Nicolás. Inglaterra no peleó, pero Inglaterra apoyó económicamente y militarmente lo asesoró. Ahí está el detalle. Y decir que no hay pruebas, bueno, respetamos ese punto de vista. Lo que pasa es que tú estás haciendo un enfoque económico. El enfoque económico tampoco es un secreto. Había empresas inglesas salitreras igual que empresas chilenas. Eran socios comerciales. ¿De acuerdo? No, es que una cosa es la guerra de independencia y otra cosa es la guerra del Pacífico.
son cosas distintas, épocas distintas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una diferencia de casi 50 años. Ese es el detalle. Pero somos respetuosos de otros puntos de vista, obviamente. Siempre expresamos nuestros respetos a otros puntos de vista. Ok. Luego nos preguntan acá, ya estamos terminando por hoy. Bueno, al parecer, Carol Manuel Candamo tuvo ciertos problemas de salud, algunos dicen cardíacos, otros dicen neumonía, pero el presidente simplemente se enfermó y falleció. Claro, Benavides dirige las tropas en el combate a la Pedrera. Los varones del azúcar son los oligarcas que vendían este recurso. Y sí, había una situación coyuntural con Cuba también. Claro, por eso les digo, Tania, el apoyo de los ingleses a Chile fue un apoyo económico, apoyo militar, ¿no? Aunque ellos no pelearon, eran socios comerciales de Chile por el salitre, ¿no? Pero es, como te digo, a veces hay otros puntos de vista que lo respetamos. Dice acá Brigitte Rosario. No, exactamente no, Brigitte, pero de alguna forma ya se había firmado con Brasil. Se cita como antecedente, ya se había firmado con Brasil y con Velar de Río Branco ya fue algo definitivo, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias a todos, han sido muy amables, estamos